Hola, soy Andy y esto es Aventuras con Clio. Y voy a compartir con ustedes una reflexión con perspectiva histórica sobre qué es el PSOE. El PSOE es el partido hegemónico de la España del 78. Es capaz de conseguir el voto de un trabajador, de un patrón y de un desclasado. Es capaz de convencer a un seguidor y a un rival. Esto llega hasta el extremo de que para muchos españoles se vuelve una fuerza mística e ininteligible. Por eso, unos rasgan las vestiduras porque el PSOE un día de repente rompe con la Constitución y al día siguiente sus propios líderes históricos y regionales acusan lo mismo, pero sin romper con el partido. Su poder de encanto es tal que los supuestos antisistema pactan con él y le imploran, en algunos casos, que obedezca a su razón de ser. Algunos incluso creen que hay un PSOE bueno y otro malo. Todo esto desde antitéticas categorías, para colmo. Porque los hay de izquierdas que dicen esto, los hay de derechas, los hay constitucionalistas, los hay populistas. Y todo esto viene de desconocer qué es el PSOE. Pues como estoy comentando, de la alienación de la que se vale, no se salvan ni sus rivales. Por eso os propongo aquí un pequeño repaso histórico. Verán, existen dos partidos políticos muy importantes, por desgracia, en la historia de España. Uno es el PSOE histórico y el otro es el PSOE nuevo. El primero viene de una fundación madrileña en 1879 y llegó hasta la represión franquista de posguerra que culminó con el asesinato de Centeno. El otro se fundó en el Congreso de Suresnes en 1973 y dura hasta la actualidad. El caso es que a pesar de las conexiones son dos partidos distintos. Y esto es importante porque mientras el PSOE pueda decir que tiene 150 años de historia, sabremos que el PSOE sigue mandando. Sin embargo, esto no quiere decir que el PSOE histórico fuera el bueno. La cuestión es que ambos comparten rasgos y entendieron la política como un negocio arribista en el que hay que cazar la mayoría de los votos. Para eso, desde siempre y entre otros rudimentos, han tratado de aplicar una estrategia para muchos imposible, la que podríamos llamar como la de las dos cestas. Hoy en día hay gente que cree que el PSOE es inconstante porque dan giros de 180 grados en semanas o de la noche a la mañana. Y esto además parece ser fruto de una especie de alunizaje extraterrestre pilotado por un extraño Pedro Sánchez. Pero la realidad es que esto no es nada nuevo en el PSOE. Hace 100 años, el PSOE era un partido que podía decir cosas totalmente divergentes. Así, por ejemplo, se llegó al extremo de que en la misma sesión del Parlamento, Largo Caballero gritaba que Cuba era de España, y Besteiro y Prieto defendían que el imperio estadounidense había hecho bien llevando la libertad a la isla caribeña. Es decir, hace ya 100 años el PSOE podía vestirse el mismo día de obrero internacionalista, nacionalista español banal y colonialista y imperialista estadounidense liberal. El PSOE, desde su origen, era capaz de decir reforma un día, revolución al otro. ¿Que un día viva la democracia parlamentaria? Al día siguiente, viva el cirujano Primo de Rivera. Un día decían que el debate monarquía-república era falso y que por lo tanto estaban satisfechos con la monarquía parlamentaria y los obreros que votan a los republicanos son víctimas de la burguesía, y al siguiente iban en coalición con los republicanos. Que el PSOE actual presente la misma pauta no debería ser ninguna sorpresa. Pero claro, el grado de control de la sociedad española por el PSOE en el marco del 78 es cuasi total. Otro rasgo importante para comprender el PSOE son los hiperliderazgos, o una cultura política profundamente monárquica, principesca o, si se quiere, caudillesca. No solamente porque sean antirrepublicanos en términos filosóficos, o porque sean abúlicos en términos programáticos e ideológicos, sino porque ejercen el poder y se organizan a través de grandes líderes y grandes egos. Esto se remonta a los tiempos del fundador Pablo Iglesias Pose, pero fue renovado por Felipe González y es continuado por Pedro Sánchez. Y verán, a pesar de los malabarismos, la única diferencia entre Felipón y Pedrón
se debe a que el segundo afronta tiempos más histriónicos, inestables o críticos. Considero interesante centrarnos en Felipe González para comprender qué es el PSOE y la democracia del 78. Porque hoy en día hay muchas personas pro PSOE que reniegan de Felipe González, a la vez que otras anti-PSOE le aplauden. Unos creen que es un pasado derechizado, un accidente en proceso de superación, y otros creen que es un hombre de bien, centrado, y echan de menos un pasado que nunca existió. Porque Felipe González no es ningún pasado perdido, ni es ningún accidente. El príncipe Felipe ha sido, después de Franco, el hombre con más poder en la historia de España. Y la cuestión es ¿por qué? Y atención, se dice pronto, porque yo creo que no es frecuente darse cuenta de la cantidad de poder que ha reunido Felipe González. Y la cuestión es que Felipe fue el hombre elegido por la burocracia franquista para hacer aquello que ella misma no podía hacer sin llevar al país a la revolución social. Felipe González fue aupado para desindustrializar España, liberalizar su economía, meternos en la OTAN y meternos en la Unión Europea. Es decir, para provincializar España en el imperio anglosajón y revitalizar los beneficios capitalistas en el contexto de la globalización. La corrupción de la sociedad española, la concentración de poderes estatales y mediáticos, el desempleo estructural, la polarización social, las redes clientelares, la confusión entre el gobierno y el Estado, el culto al líder mesiánico, etc., todo ello en favor del PSOE, han sido el precio a pagar. Son peajes con hondas raíces históricas, y no totalmente exclusivos de España, pero son acusados particularmente por el ejercicio del poder del PSOE, el elegido por la burguesía española. Después de la venta del país, o de la puñalada a la clase obrera que ha ejecutado el marco del 78, pero particularmente durante el reinado de Felipe González del PSOE, lo más grave es que hay gente que quiere creer que Felipe era y es un abuelo centrado, antitético de Pedro. No. Pedro es el candidato a sucederle, solo que adaptado a la época que nos toca vivir, una época tal vez menos sutil y más inestable, pero el asunto es que ambos actores comparten esencia y función. Porque el olvido es tan grave en España que ya no nos acordamos de cuando el príncipe Felipe, el primer ciudadano Felipe, llamaba perro franquista a Suárez en la feliz transición. Como Felipe o sus lacayos llamaban franquista a Aznar cuando se le ocurrió expresar respeto por Azaña. Esto mucho antes de el supuesto malvado Zapatero y la memoria histórica, etc. Este príncipe, que ahora va de constitucionalista, de reconciliador, que a pesar del olvido llegó a la política yendo de antifranquista, cuando el tío había llegado haciendo tratos con Carrero Blanco, cosa que le admitió hace casi 30 años al historiador Santos Juliá y está publicado, este mismo, que dio forma a la España de los camareros, el que se cargó a Montesquieu, el que protegía al corrupto Pujol y al nacionalista PNV sencillamente para dividir a la derecha española, para que ésta no sumase y Felipe reinase, este es el señorito que no se identifica con Pedro Sánchez. Este gran y centrado Felipe que pagaba mercenarios para que pegaran palizas a jóvenes separatistas con los que hoy el PSOE reparte la caja. Y no hablemos ya de multitud de casos de corrupción prácticamente impunes. De cabeza rápidamente puedo recordar la banca catalana, Roldán, Filesa, Rumasa. Y no hablemos ya de la corrupción legal y no legal que no conocemos o que conocemos mal y que ha permitido que el príncipe Felipe, nacido sevillano más ahora dominicano, enriquecerse. Y no he comentado nada sobre el 23F, en el que seguro que el príncipe Felipe tuvo alguna implicación. La cuestión es que todo esto era y es admisible porque Felipe cumplió su papel alienando al pueblo español para el capital. Tal es el precio que pagó la burocracia franquista por su supervivencia tras defenestrar a Suárez. Para concluir, por si no queda claro, entre Felipe y Pedro no solo se comparte esencia,
sino que no hay divergencia ideológica ni programática. Probablemente la diferencia se reduce a que les ha tocado interpretar un duelo en el teatro del PSOE. Y si este teatro tuviese algo de real, si esto fuera algo más que el PSOE dos cestas, la única diferencia, si la hubiera, sería estratégica. Ninguna más. Gracias y espero que os haya resultado interesante.